Suenan los tambores de guerra. Las más despiadadas afirmaciones de violencia y muerte son lanzadas desde la Casa Blanca de Donald Trump. El blanco, el cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica, es declarado terrorista. En las calles de Irán la gente defiende a ese cuerpo militar. La tensión sigue en aumento. Irán declara terroristas a las tropas de Estados Unidos. ¿Qué es realmente lo que esconde Donald Trump? ¿Es Israel queriendo apoderarse de todo Oriente Medio? ¿Hasta dónde llegará esta ola de ataques? Irán está listo. La Marina de Estados Unidos está lista. Soy Roberto de la Madrid y desde aquí, desde Medio Oriente, esto es Detrás de la Razón. I am announcing our intent to designate the Islamic Revolutionary Guard Corps, including its Quds Force, as a foreign terrorist organization. آقای ترامپ با دم شیر بازی نکن. Miles de iraníes apoyaron al cuerpo de guardianes. Rechazaron que Estados Unidos los haya declarado terroristas. El canciller iraní denunció la decisión de Estados Unidos mediante una carta al secretario general de la ONU. Y es que todo parece indicar que dentro de la Casa Blanca los halcones quieren y planean una guerra contra Irán, aunque el Congreso de Estados Unidos no lo autorice. Do you believe that the 2001 authorization to go to war with those who attacked us on 9/11 applies to Iran or Iran's Revolutionary Guard? I'd prefer to just leave that to lawyers, Senator. They have hosted al-Qaeda. They've permitted al-Qaeda to transit their country. There's no doubt there is a connection between the Islamic Republic of Iran and al-Qaeda. Period, full stop. I'm not arguing whether the Iran's Revolutionary Guard are terrorists. My argument is that you do not have the permission of Congress to go to war in Iran. Are you saying that he now is equated to, let's say, the head of ISIS, al-Baghdadi, in U.S. policy perspective? Yeah, he's a terrorist. So we, as a country, have a policy to target him or capture him. Qasem Soleimani has the blood of Americans on his hands, Brett. نیروهای مسلح ایران نمیخواهد من حریف شما هستم. نیروی قدس حریف شماست. به شما میگویم آقای ترامپ قمارباز، بدان در اونجایی که فکر نمی‌کنی ما در نزدیک شما هستیم. La reacción a la decisión de Donald Trump no ha sido apoyada por la comunidad internacional como la Unión Europea, Rusia, China y los vecinos Irak, el Líbano y Siria. Muchas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias a usted por estar ahí detrás de las pantallas, detrás de la razón, analizando siempre y aportando esa energía que necesita el mundo para el cambio. Vamos directamente con nuestros invitados. Pablo Jofré Leal está ya listo, analista internacional, el gran Pablo, allá en Santiago de Chile, gracias por estar aquí. Y Alberto Rodríguez, periodista en Madrid. Buenas noches a los dos, muchísimas gracias. Alberto, comienzo contigo. Tenemos muchísimas preguntas, les ruego un minuto para cada respuesta. Alberto, Donald Trump dice que ha sido un gran paso declarar a los guardianes de la revolución de la República Islámica como terroristas. ¿Qué significa esto? Bueno, buenas noches. Lo que comentas de que Trump ha dicho que es un gran paso si consideramos un avance hacia el desorden mundial, hacia el caos y hacia el no entendimiento internacional. Lo que termina de hacer Donald Trump es reconocer que las fuerzas de defensa de un país legítimo y reconocido por la ONU son terroristas. Pues, ¿qué paso puede haber más allá de hacia la involución? Parte de la campaña que está haciendo por Israel, ahora que Netanyahu, sorprendentemente y con los crímenes por los que está siendo investigado, ha sido una de las principales fuerzas, probablemente pues también sea un gran paso para él cara a desviar la atención internacional, que no se centren tanto en los problemas de sus aliados y prepararle un poco la campaña, porque la verdad que
otra cosa no puede significar. Y algo positivo, desde luego que no puede ser. Un paso hacia adelante nunca va a ser llamar terroristas a fuerzas de seguridad, de defensa de estados legítimos, soberanos y reconocidos por la comunidad internacional. Bien. Pablo, Irán contesta a Estados Unidos que no juegue con la cola de león. ¿Qué significa esto? Bueno, este refrán, esta máxima, desde un punto de vista de la política internacional, es que no te metas con aquellos que te pueden responder. Estados Unidos se ha caracterizado a lo largo de su historia de agredir, de invadir, de generar desestabilización en países donde generalmente no le pueden responder de la forma que se le debería responder a un país agresor, ¿no? A fuerzas armadas de un país agresor. En el caso de Irán, está jugando con fuego, está jugando con este fuego que, si se intensifica, efectivamente puede generar una situación de mucha inestabilidad para Estados Unidos, quien posee la quinta flota de la zona del Golfo, recordemos, con sede en Bahrein. Tiene fuerzas y bases militares en Asia Central y en Oriente Medio, en el Cuerno Africano, y pueden ser consideradas, como así lo ha determinado también soberanamente la República Islámica de Irán, objetivos porque si tú como país, como administración de gobierno con Donald Trump, declaras a una rama de mis Fuerzas Armadas, al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, como un grupo terrorista, yo como país soberano puedo declarar también que tus organizaciones militares son terroristas, y con pruebas más que evidentes a lo largo de la historia. No jugar con la cola del león significa no te metas con un país que dispone de un sistema de misiles adecuado, de unas fuerzas navales adecuadas, de un ejército preparado, de un cuerpo de guardianes que se ha probado en terreno en la lucha militar, que está dispuesto a intensificar la lucha contra países que efectivamente amenacen la soberanía iraní, pero también amenazan el entorno de la República Islámica de Irán. Le está diciendo claramente Estados Unidos, ojo con quién te metes, que aquí no estás jugando con un país débil. Eso quiere decir, lo que me estás diciendo, Pablo, que Irán sabe que en una guerra contra Estados Unidos, Irán saldría ganando y Estados Unidos perdería. A lo menos la disputa en el plano militar, Irán le demostraría a Estados Unidos que no se debe involucrar con un país que tiene la fuerza suficiente para hundir sus buques en la zona del Golfo, para atacar sus bases militares en la zona de Oriente Medio, para asestarles golpes demoledores como Estados Unidos no lo ha tenido a lo largo de la historia en esa zona. Así que creo que le está diciendo, ojo con lo que haces, pero que también puedo destruir gran parte de tus fuerzas militares en la zona. Alberto, ¿cómo Washington traduce el apoyo de lo que vimos ayer de la gente iraní apoyando a sus guardianes de la Revolución Islámica? Pues la forma que tiene Washington ahora mismo de obviar o de justificar de puertas para adentro el apoyo de la población iraní a sus fuerzas de la Guardia Revolucionaria es omitirlo, es obviarlo. ¿En qué medio grande norteamericano hemos podido leer que la población ha salido a dar el apoyo a las fuerzas revolucionarias? Nadie. ¿Por qué? Porque entonces se rompe el discurso de que Irán es un régimen que no tiene base ni apoyo social, cuando realmente lo que no tiene ni base ni apoyo social dentro de Irán es los movimientos como el MEK, terrorismo, que eso sí que realmente son organizaciones terroristas, o los movimientos que abogan por una injerencia norteamericana. Es que no hay una base social. Por tanto, si empiezan a mostrar la reacción del pueblo iraní a la declaración de Donald Trump, lo que se van a encontrar es que no tienen un apoyo para sus políticas expansionistas y que, por tanto, gran parte de la propaganda para justificar sus injerencias contra un país que está lejos, que nunca ha invadido ninguno otro y que no supone ninguna amenaza, pues resulta que sería mentira todos los argumentos que han estado dando para intentar justificar esto. Y por tanto, quedaría muy claro que la última bravuconada de Trump de decir que la Guardia Revolucionaria iraní es un cuerpo terrorista no es más que una forma de una campaña de marketing que no tiene ningún tirón y que además es ridícula y es absurda. Por tanto, la traducción o la lectura que se puede hacer desde Washington de esto
es que no han conseguido absolutamente nada de lo que querían. Querían un titular, querían un ataque moral, tal vez, a Irán. Pues no lo han conseguido todo lo contrario, que la población se agrupe y se aúna en apoyo a sus fuerzas de defensa. Y que por otro lado ellos hayan hecho el ridículo con una respuesta iraní, que es decir, pues los marines norteamericanos son terroristas, que además está mucho más justificado y tendría mucho más tirón argumentativo defender esta tesis que la expuesta por Donald Trump. Pablo, ¿cómo traduce Donald Trump el rechazo de Rusia y China y el no apoyo de la Unión Europea a la designación de terroristas del cuerpo militar de Irán, y también cómo traduce pues el apoyo a Irán de los países vecinos como Irak, como el Líbano, como Siria? Bueno, ahí hay varias líneas de entender estas declaraciones. Una respecto a considerar el derecho internacional como un campo violatorio permanente por parte de Estados Unidos. No solo con estas declaraciones contra el cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica, porque aquí efectivamente se está declarando como terrorista a un grupo que es parte de las ramas de las Fuerzas Armadas de Irán, pero que además es parte de un Estado soberano, legítimo, reconocido por el conjunto del planeta, es decir, Rusia, China, la Unión Europea. La Unión Europea, que gran parte de ella es aliada de Estados Unidos, le está diciendo a Estados Unidos: usted está entrando en un camino de ilegalidad, está declarando como terrorista un grupo que no lo es, y en el fondo está violando usted las relaciones internacionales y el derecho internacional. En el caso de Irak, Siria, el Líbano, indudablemente estos países que son parte del eje de la resistencia contra Estados Unidos, contra los grupos terroristas, contra la entidad sionista y Arabia Saudí, lo que le están diciendo: estamos contigo en contra esta acusación que te hace Estados Unidos, porque indudablemente hemos sufrido también los embates discursivos, las conductas criminales de Estados Unidos. El movimiento Hezbollah, por ejemplo, ha sido declarado un movimiento terrorista por parte de Estados Unidos, al-Hayat al-Shabi en Irak. Es decir, aquellas fuerzas que protegen la soberanía de estos países, que protegen a Siria, que protegen al Líbano, que protegen a Irak, indudablemente para Estados Unidos representan fuerzas enemigas, contrarias, y a las cuales, para valerse en algo de los medios de información internacionales, tratar de presentarlo como grupo de terroristas, los declara así, y sin embargo la comunidad internacional en su conjunto le está diciendo: no siga en esta postura Estados Unidos, no siga declarando como terrorista a quienes no lo son, y más bien dedíquese a buscar alternativas de paz para las regiones, de desarrollo, de conversaciones y negociaciones. O sea, Rusia, China, Irak, Siria, el Líbano han participado de acuerdos, de negociaciones, de caminos de entendimiento, y el único que se opone a ese camino de entendimiento indudablemente es Estados Unidos, y arrastra en ello a sus aliados regionales como son la entidad sionista y Arabia Saudí. Bien. A ver, Alberto, quiero preguntarte algo muy importante. En Estados Unidos, críticos y estudiosos importantes, sobre todo críticos de Donald Trump, dicen que es una jugada estratégica del mismo Trump para empujar a Irán a que salga del acuerdo nuclear, provocar la ira de Irán, reacciones de enfado, y empujar sobre todo a Irán a que haga alguna tontería o se le ocurra atacar tropas de Estados Unidos, y entonces sí, Estados Unidos tenga una excusa perfecta para atacar a Irán. Te pregunto, si la intención de los neoconservadores y neocones como Mike Pompeo y John Bolton es llevar a Estados Unidos a una guerra con Irán, pues entonces están haciendo las cosas bien, ¿o hay otro método para llevar a la guerra a sus tropas de Estados Unidos con Irán? Es muy interesante la tesis que planteas de que esto es una forma de provocar a Irán. Yo creo que lo están haciendo mal, lo están haciendo francamente mal. Porque si la estrategia es hacer que Irán sea el país que pierda el control y que dé una respuesta desproporcionada con la cual justificar cualquier tipo de intervención contra el país, están consiguiendo todo lo contrario. Todas las medidas, o directamente todos los discursos, todas las políticas que han realizado los neocon contra Irán, pues lo que han hecho ha sido presentar al país persa como una víctima frente a un Estados Unidos chulesco que se cree que se puede permitir hacer lo que le dé la gana. Ya no solamente con esto, ya de esta última locura que han dicho, simplemente con salirse de acuerdos, con las sanciones o con facilitar a Israel bombardear posiciones iraníes dentro de Siria.
supuestamente muy interesante que llamen terroristas a la Guardia Revolucionaria, cuando es la Guardia Revolucionaria la que está facilitando toda la logística para combatir a terroristas tanto de Jabhat al-Nusra como del Estado Islámico. Pero lo que comentaba, lo están haciendo mal, porque lo único que están haciendo es presentar a Irán como una víctima. Es que ni siquiera los propios aliados de Estados Unidos están apoyando este tipo de políticas. Por tanto, los iraníes inteligentemente no están cayendo en su juego. Si Trump dice una chorrada, se ríen de lo que dice. Si Trump hace una provocación, pues buscan otras formas de solucionarlo a través de la diplomacia. Porque hay que tener algo muy en cuenta, y es que por mucho que se estén llevando a cabo políticas para intentar aislar a Irán, Irán es un país que no está solo. Irán es un país que, después del caos que ha habido en Oriente Medio por las intervenciones de la OTAN, ha salido reforzado, con unos aliados mucho más leales, con unos aliados mucho más fuertes. Por tanto, no necesita caer en provocaciones. Entonces, estas políticas neocon, pues puede que a nivel electorado interno tengan algo de utilidad, puede que sirvan para desviar la atención interna, pero desde luego, si lo que quieren es forzar un conflicto en el que Irán les dé los argumentos para justificar un ataque, lo están haciendo realmente mal y no lo van a conseguir. Bien. Pablo, independientemente si lo están haciendo mal o si lo están haciendo bien, independientemente de eso, a Donald Trump le quedan menos de 2 años en la Casa Blanca. Con los movimientos que vemos, te pregunto, ¿no es evidente que se le acaba el tiempo a los halcones de la Casa Blanca para atacar a Irán y están haciendo todo lo posible por llevar a Estados Unidos a una guerra? Indudablemente, Roberto. Lo que argumentas es precisamente lo que los halcones, los sectores más belicistas de Estados Unidos pretenden. Les queda poco tiempo. Al quedarles poco tiempo, lo que hay que hacer es intensificar aquellos mecanismos que generen distorsión en la política internacional, que generen conflictos de tal forma de presentarse a Estados Unidos con todo el potencial que tienen, que se incrementen las ventas de armas del complejo militar industrial, que es una también de los ejes discursivos y prácticos de Estados Unidos respecto a intensificar las presiones y las agresiones contra Irán, contra Irak, contra Siria, contra el Líbano. En la medida que se intensifican esos conflictos, que pueden ser discursivos, como en este caso, pero en otros son prácticos, como en Libia, como en Siria, como en Irak, indudablemente la venta de armas se dispara, se genera por tanto un círculo vicioso al interior de esa sociedad norteamericana, donde el incremento de la venta de armas implica un desarrollo económico y potenciar entonces las capacidades de ese país, y de eso hay que hacerlo en todos los lugares del mundo. Es sintomático, Roberto, que en el día de ayer Mike Pompeo estuvo acá en Chile, por ejemplo. Ninguna palabra de negociación, ninguna palabra de paz, ninguna palabra de cercanía respecto a los problemas internacionales. Solo órdenes: desestabilizar a Venezuela, no generar comercio con Rusia ni con China. Solo órdenes al respecto. Eso es lo que hace Estados Unidos a lo largo de sus giras internacionales. Órdenes destinadas a desestabilizar, a generar inestabilidad, a generar más compras de armas. En la medida que hay presiones contra Irán, Israel, Arabia Saudí, las monarquías ribereñas del Golfo Pérsico incrementan las compras de armas con Estados Unidos. Por tanto, se genera más inestabilidad, más presión internacional. Se genera un clima internacional favorable a esos halcones. Ellos lo que buscan es precisamente generar un clima internacional donde se vislumbre un peligro que no existe. Aquí no existe un peligro con Irán. Lo decía el compañero desde Madrid. Irán no ha atacado a nadie desde ¿cuánto? 280 años, que fue una única intervención que tuvo en la zona. 280 años. El único que ha atacado permanentemente es precisamente aquel que habla de democracia y no la cumple, que habla de paz e incrementa los conflictos bélicos, que habla de imposición y no de negociación, y en ese sentido, ese sector de halcones, ese sector bélico, lo que pretende es generar desestabilización, inestabilidad, conflictos, guerras, muerte, destrucción, porque los que ganan son precisamente el complejo militar industrial, los sectores más belicistas, no solo de Estados Unidos, sino también los aliados de Europa y de Oriente Medio. Bien. Alberto, a ver, déjame introducir ahora otra hipótesis. Ahora la pregunta es, bueno, ya dice Pablo que sí quieren guerra. La pregunta es,
¿Por qué quieren la guerra? Y aquí quisiera preguntar esto, ¿no es triste la situación de Estados Unidos, que parece ser el gobierno más secuestrado del planeta, del mundo? ¿Por qué lo digo? Porque un acercamiento amistoso entre Estados Unidos e Irán pues sería horrible para Israel y Arabia Saudí. Obama se acercó un poquito a Irán y se ganó la enemistad de Israel y de Arabia Saudí, que han hecho todo lo posible y han metido mucho dinero y mucha presión a la Casa Blanca por destruir cualquier relación, ya que perderían, ellos creen, la preferencia que Estados Unidos les da a Arabia Saudí y a Israel. Tu análisis. Sí, es muy triste lo que pasa en Estados Unidos y de hecho es muy triste que haya un gobierno y una población que acepten querer ir a la guerra y que lo vean como algo normal, como si la guerra pudiese llegar a ser positiva. En este caso, Estados Unidos quiere guerra porque en Estados Unidos se gobierna para todos menos para los intereses de los norteamericanos. Se gobierna para los intereses de los lobbies, se gobierna para los intereses de las empresas de armamento y se gobierna para los intereses de Israel y de Arabia Saudí. Irán es un país que ha demostrado que poco a poco, a través de la diplomacia, se puede imponer en Oriente Medio. El eje de la resistencia, Irak es un gobierno pro-iraní, Siria es un gobierno pro-iraní, Líbano es un gobierno pro-iraní. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Israel no tiene legitimidad. Israel es un Estado que se creó, compuesto mayoritariamente por gente que llega de otros países a colonizar territorios palestinos, y Arabia Saudí es una petromonarquía tiránica sustentada en el terror. La gente cuando piensa en Arabia Saudí piensa en riqueza, piensa en exuberancia. No, Arabia Saudí es uno de los países más pobres del mundo. ¿Qué es lo que pasa? Que hay mucha riqueza concentrada en torno a los príncipes, que son cientos, pero la población pakistaníes, por ejemplo, allí son mano de obra esclava que no tienen valor. Los chiíes del sur de Arabia Saudí son ciudadanos no de segunda sino de tercera. Por tanto tienen miedo. Al final son países sin ningún tipo de legitimidad, que siempre han sido hostiles en la región. En las guerras que ha tenido Israel no hay más que ver esta campaña electoral, como los candidatos, pues su discurso era hacer la guerra, o Arabia Saudí, que está haciendo la guerra en Yemen contra los hutíes, contra civiles. Tienen miedo porque los aliados de Irán son aliados que cuentan ahora mismo con el apoyo de una potencia capaz de destruirlos. Por tanto, Estados Unidos necesita estar siempre haciendo de contrapeso o presionando a Irán para evitar que los países en la región, con apoyo de Irán, puedan destruir a Israel y Arabia Saudí, que son dos de los grandes problemas de la región y son realmente los generadores de inestabilidad actualmente, los generadores de muerte. Realmente no hay ningún otro interés. ¿Qué otro interés podría tener Estados Unidos en atacar Irán? Si es por el petróleo, el dinero que haría falta para una intervención que probablemente fracasaría costaría miles de millones. Si no han sido capaces de dominar Irak, si no han sido capaces de dominar Siria, si no son capaces de estabilizar Afganistán, que ahora los talibanes es el momento de la historia en que más fuertes están, ¿cómo van a conseguir acabar con el gobierno iraní? Es imposible. Por tanto, intentar justificarlo en los recursos es un argumento que cojea mucho, porque no lo van a conseguir. Bien. Y en el caso hipotético de que se consiguiese, serían tantísimas las pérdidas que no lo recuperarían. Por tanto, es una necesidad de guerra para defender a Israel y Arabia Saudí, países que no tienen legitimidad y que por sí solos no se pueden defender. Déjame ir con Pablo. Perfecto. Pablo, dos preguntas rapidísimo. La primera, ya una vez que se declararon ambos terroristas, ¿qué harán las tropas estadounidenses cuando vean de frente a las tropas de Irán? ¿Y qué harán las tropas iraníes cuando vean de frente a las tropas estadounidenses? Tenemos que recordar lo que sucedió cerca del estrecho de Hormuz hace un par de años, ¿no? Lo que vimos fue cómo los marines norteamericanos se rindieron ante las fuerzas navales de Irán. Tal vez eso es lo que podemos ver, ¿no? Eso va a ser el ejemplo práctico, visual, efectivo. Bien. El que domina esa zona es Irán. Bien, y rápido la otra. Si la teoría es acertada al ver los flujos de armas y movimientos, la guerra en realidad no será entre Estados Unidos e Irán, sino al ver, escucha bien, al ver que Estados Unidos y también Rusia están armando con las mejores armas en venta a Arabia Saudí, ¿se puede predecir que la guerra será declarada por Arabia Saudí contra Irán? Puede ser una alternativa, Roberto, claramente. Arabia Saudí se está preparando hace muchos años para tratar de enfrentar a la República Islámica de Irán. Y no es casual que haya tenido acercamientos con la entidad sionista, de la cual era enemigo también hace pocos años, precisamente porque tienen como objetivo, como principal adversario y enemigo, a la República Islámica de Irán.
la entidad sionista, la monarquía wahhabí, se están preparando porque precisamente lo que pretenden a través de Estados Unidos, impulsado por Estados Unidos, es atacar Irán. Gracias Pablo, muchísimas gracias. Gracias Alberto, gracias. Buenas noches aquí en Teherán. El mundo vive la transición del poder económico. Las corrientes de dinero cambian, los gobiernos cambian, las monedas cambian, la tecnología cambia, la historia siempre. Desafortunadamente lo que nunca cambia es el aferrarse al poder. Antes quien controlaba el fuego o la lanza, usted lo sabe, pues era quien retenía el poder. Hoy estamos en la transición de las armas nucleares a la comunicación 5G. Quien la controle, controlará el mundo entero. El problema es que quizás sean los mismos. No importa el país, ni la ideología, ni las banderas. Sigue importando, parece ser, que las corporaciones y sus dueños son los que importan. Buenas noches.